ONU, Palestina y marco profético. Al cierre de septiembre de 2025, la Asamblea General de la ONU fue escenario de un tema que acaparó la atención mundial. 156 países votaron a favor de reconocer a Palestina como entidad soberana con derecho a la autodeterminación. A primera vista, podría parecer un gesto de compasión hacia el pueblo gazatí, pero el trasfondo no es exactamente eso. Para entenderlo debemos ver tanto la dimensión geopolítica como la profética. Vamos a hablar primero del marco profético. Explicando cómo serían las 4 bestias que dominarían, Daniel dice: «Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este rey altivo se conoce también como el inicuo, el hijo de perdición, el anticristo, etc. En la sociedad de hoy día se podría definir como un gobernante mundial. Mucho después de Daniel, Pablo escribe: «Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifieste aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos». Eso está en 2 Tesalonicenses 2, 7-10. Es decir, cuando el que lo detiene se ha quitado de en medio porque los transgresores hayan llegado al colmo, se manifestará el inicuo. Por el contexto mundial actual y las profecías, podemos saber que el que lo detiene está muy cerca de ser retirado de la tierra. Los que acompañamos la profecía sabemos que eso se refiere al arrebatamiento de la Iglesia, que ocurre justo antes de que el Señor Jesús empiece a abrir el primer sello conforme a Apocalipsis 6:2. Esa apertura es la liberación del inicuo para que actúe. Este inicuo es uno de los 21 juicios de Dios sobre los incrédulos. Al fin de esos juicios, que se conocen como la Gran Tribulación, vendrá el Señor Jesús en gloria a la tierra y todo ser humano lo verá. En ese marco profético, al final de septiembre de 2025, se reunió la Asamblea General de Naciones Unidas y el tema más difundido mediáticamente ha sido el reconocimiento de una entidad soberana con derecho a autodeterminación por parte de 156 países. ¿Qué significa eso? Primero es importante tener en cuenta que el primer fraude de la ONU está en su propio nombre. Antes de entrar en el tema Palestina, es importante entender que desde el nombre la ONU ya es un fraude. Aunque se presenta como una organización de todas las naciones, en la práctica la ONU es una herramienta para que 5 países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad ejerzan su poder en el mundo. Estos países son Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Basta con que uno de ellos vete una resolución para bloquear cualquier acción. Esto hace que la ONU no represente de forma real a todas las naciones, sino a los intereses de esas potencias que rara vez coinciden con los intereses de pueblos más afectados por los conflictos. Esto es claramente un fraude. Otro día hablaremos más de la ONU porque es muy interesante entender cómo funciona ese pulpo que se ha hecho con el control mundial. Pero volvamos al tema Palestina. Vamos a ver un micro resumen de hechos históricos. Antes del siglo XX, la región de Gaza y Cisjordania no existía como estado independiente ni con símbolos nacionales propios. Su población árabe compartía lengua y cultura con otros pueblos de Levante y estuvo bajo el Imperio Otomano y después el mandato británico. Jurídicamente, los árabes de la región tuvieron un territorio reconocido internacionalmente por la partición hecha por la ONU en 1947. Con el surgimiento de la organización terrorista de Yasser Arafat, conocida como OLP o Organización para la Liberación de Palestina, en 1964, surgieron los problemas. Su objetivo fue articular políticamente a esta población desplazada y legitimar reclamos de autodeterminación. Así fue como surgió la Identidad Nacional Palestina moderna. Con ello, la OLP encontró un filón de financiación inagotable, y por eso en 1993 en Oslo, Arafat rechazó la creación de un Estado palestino. En conclusión, la identidad palestina moderna es un constructo político, social y nacional creado después de 1947 para dar cohesión a los árabes de la región y es utilizado por terroristas para legitimar sus reclamos frente a Israel.
Pensemos, si consideramos que la Autoridad Nacional Palestina, creada por la OLP de Yasser Arafat, es a día de hoy una organización administrativa autónoma que gobierna transitoriamente desde 1994 en la Franja de Gaza, actualmente controlada de facto por Hamas desde 2007, y si ya existe la Autoridad Nacional Palestina, ¿hace falta crear otra Palestina para darle estatus de gobierno legal a Hamas? Hablemos ahora de Hamas. El conflicto no es entre los israelíes y los gazatíes, sino entre el gobierno de Israel contra el grupo terrorista Hamas. Hamas surgió en los años 80 como una rama de la hermandad musulmana y gobierna Gaza desde 2007. Su carta fundacional busca la destrucción de Israel, no la convivencia. Ha sido catalogado como un grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, aunque la ONU no lo ha hecho oficialmente. Numerosas evidencias muestran que Hamas desvía ayuda humanitaria hacia túneles, armamento y estructuras militares, usando a los gazatíes como escudos humanos. Este hecho agrava el sufrimiento de civiles inocentes mientras se alimenta la espiral de violencia. Según fuentes afines al sistema de la gobernanza mundial, Hamas es consciente de la magnitud de Israel como cuarta potencia bélica mundial, pero eso no le ha inhibido a la hora de atacar a civiles israelíes el 7 de octubre del 2023, desencadenando la respuesta de Israel que tanta devastación está trayendo a los civiles de Gaza. ¿Puede la ONU frenar esta destrucción? Siempre que hay un conflicto que queda bloqueado por interés de al menos una de las 5 naciones con poder de veto, la ONU se escuda en que no puede más que sugerir, indicar, hacer estudios, etc., pero no tiene poder de imponer nada a las naciones, aunque eso no es así exactamente, como veremos. Por ello, la pregunta más acertada tal vez sería, ¿quiere la ONU frenar esta destrucción? Veamos. Hablemos de los intereses geopolíticos de la ONU. En la práctica, la ONU es una estructura que por parálisis interna y falta de voluntad política real termina resultando connivente con Hamas en los hechos porque no lo aísla ni elimina del tablero, mientras insiste en la solución de 2 estados, sin abordar de raíz la presencia de un grupo terrorista que gobierna Gaza y cuyo propósito es destruir a Israel. La ONU sabe perfectamente lo que hace Hamas en términos de terrorismo y en vulneración a tratados y leyes internacionales en asuntos de guerra. Por ejemplo, en 2014, la propia UNRWA, que es la agencia de la ONU en Gaza, reconoció públicamente que se había hallado cohetes de Hamas escondidos en al menos 3 de sus escuelas. En lugar de destruirlos o denunciarlos con contundencia, la ONU entregó esas armas a autoridades locales, es decir, de facto se las devolvieron a Hamas. Diversos informes de la ONU admitieron que Hamas construía túneles bajo hospitales y barrios densamente poblados, pero no se aplicaron sanciones ni hubo una estrategia internacional para impedirlo. En la cuestión de los rehenes, la ONU no ha creado ni una sola misión específica para su liberación, ni ha emitido condenas firmes contra Hamas por el secuestro sistemático de civiles, lo que en cualquier otro contexto sería calificado como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Las cifras de muertos que transmite la ONU y que tanto se usan para impresionar al mundo provienen de Hamas. Curiosamente, en 2 años no hay en la lista de cifras de Hamas ni un solo terrorista muerto. Solo hay mujeres y niños. Esto es instrumentalizar un drama y lo hace la ONU. Veamos cómo la ONU echa gasolina al fuego. Al no actuar contra Hamas y limitarse a presionar a Israel, la ONU alimenta el resentimiento de ambos lados, ya que a los israelíes se les criminaliza por su derecho a existir y a defenderse, y los gazatíes ven a Hamas presentarse como su defensor frente a Israel, cuando en realidad los usa como escudos humanos. Los gazatíes que se atreven a manifestar su percepción de que Hamas los utiliza son muertos cruelmente. Los propios terroristas cuelgan vídeos que confirman esto, a fin de que otros gazatíes se inhiban de mostrar su descontento. Y todo bajo las narices de la UNRWA, o sea, de la ONU. Esta permisividad o incluso colaboración de la ONU con Hamas es la que perpetúa el ciclo de odio y violencia en lugar de frenarlo. La ONU conoce el drama de los rehenes torturados por Hamas y el de los gazatíes, y aún así no toma ninguna medida efectiva. Eso es lo que fortalece al grupo terrorista y deja atrapados a ambos pueblos en una tragedia sin salida. ¿Cómo podría la ONU frenar a Hamas?
La ONU dispone de mecanismos que en otros conflictos ha usado contra grupos de terroristas, como embargos, sanciones, tribunales internacionales, etc. Sin embargo, no los aplica contra Hamás. Factores como el veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad y el peso del bloque islámico en la Asamblea impiden una acción contundente. En la práctica, esto fortalece a Hamás, que tiene como rehenes no solo a israelíes, sino también a gazatíes. En el caso de Al-Qaeda o ISIS, la ONU congeló activos, prohibió viajes y bloqueó suministros. La ONU podría también establecer un embargo estricto de materiales que Hamás usa para fabricar cohetes y túneles, como cemento, tuberías, fertilizantes, como hizo con Sudán, Libia, Somalia. En Ruanda, la ex Yugoslavia o Sierra Leona, la ONU promovió comisiones o tribunales para perseguir crímenes de guerra. Con Hamás no ha creado ninguna comisión con mandato expreso de investigar secuestros y torturas, aunque hay abundante evidencia, publicada por los propios terroristas. El Consejo de Seguridad tiene capacidad para declarar a un grupo terrorista como amenaza a la paz internacional y actuar en consecuencia, pero nunca lo ha hecho. Hay informes sólidos de que empleados de la UNRWA colaboraron en la masacre del 7 de octubre del 23. En vez de una suspensión total o reforma profunda, la ONU mantuvo la agencia casi intacta con leves ajustes. En resumen, la ONU tiene herramientas legales, precedentes y capacidad para frenar o debilitar a Hamás, pero no las aplica. Prefiere mantener un equilibrio que en la práctica significa inacción frente a un grupo terrorista y presión constante sobre Israel, que es un Estado miembro de pleno derecho de la ONU. En este punto, recordemos que la ONU se creó con la excusa de mantener la paz y seguridad en el mundo. Muchas veces, en cambio, su actuación ha ido en dirección contraria, como vemos en este asunto. ¿Por qué actúa así la ONU? Para que la ONU apruebe sanciones o medidas coercitivas contra Hamás, se necesita mayoría en el Consejo y que ninguno de los 5 países use el poder de veto. Rusia y China sistemáticamente bloquean resoluciones que condenan a Hamás porque les conviene que Israel y Estados Unidos estén ocupados en Oriente Medio. Con ello, buscan consolidar influencia en el mundo árabe musulmán, presentándose como defensores de Palestina. En la Asamblea, más de 50 países islámicos coordinados por la Organización para la Colaboración Islámica, conocido como OCI, votan en bloque. Estos arrastran a otros países no alineados de África, Asia y América Latina, con lo cual cualquier resolución crítica a Israel pasa y cualquier resolución contra Hamás nunca prospera. Muchos diplomáticos dentro de la ONU han aceptado tácita o explícitamente la narrativa de que Hamás es un movimiento de resistencia contra la ocupación. Esto suaviza su imagen y evita que se les trate como a ISIS o Al-Qaeda. Reconocer a Hamás como grupo terrorista y atacarlo políticamente implicaría tener que reemplazarlo como autoridad en Gaza. La ONU no quiere asumir ese costo ni enfrentarse a la pregunta de quién gobernaría la franja. Hablemos ahora de algunos apoyos a Hamás fuera de la ONU. Qatar es el que financia a Hamás y tiene mucho peso diplomático porque alberga la mayor base militar de Estados Unidos en la región, la base de Al-Udeid. Por eso ni Washington ni la ONU presionan demasiado a Doha. Irán es el proveedor de armas, de entrenamiento y tecnología de misiles, y por su lado usa a Hamás como brazo dentro de su estrategia de eje de la resistencia contra Israel. Irán está demasiado ligado a Rusia y China como para que la ONU lo confronte directamente. Turquía, aunque es miembro de la OTAN, protege a líderes de Hamás en Estambul y les da respaldo político. Erdogan se presenta como defensor de Jerusalén y de los palestinos para reforzar su liderazgo en el mundo islámico. Además de estos países, las ONGs también apoyan a Hamás. Organismos como la UNRWA han sido infiltrados por Hamás, lo que facilita canalizar recursos bajo fachada de ayuda humanitaria. Varias ONGs occidentales financiadas por gobiernos europeos financian a Hamás directa o indirectamente. La forma de operar de esas ONGs es subcontratar en Gaza a empresas, comités o asociaciones controladas por Hamás, o bien pagar impuestos y tasas a los terroristas sobre esos proyectos como túneles, cemento, gasolina, salarios. Resultado, aunque el dinero sea en teoría para escuelas u hospitales, en la práctica termina reforzando a Hamás y no llega a los gazatíes. En resumidas cuentas,
Hamás sobrevive porque le conviene a potencias globales y regionales que prefieren tener a Israel bajo presión constante. Y el dinero europeo, en vez de mejorar la vida de los civiles gazatíes, financia a los terroristas que usan a esa gente como escudo humano. ¿Qué viene por delante? Volvamos a la Biblia que nos habla de ello. La Biblia habla de una reunión de naciones. La Biblia no es un libro religioso, sino un mensaje de Dios a la humanidad para traer luz y revelación sobre la trayectoria humana, con el fin de que cada persona pueda entender por qué fue necesario que viniera un Redentor, ya que la humanidad tiene un enemigo que trata de destruirla a toda costa, Satanás. Todo eso que hemos estado considerando está encaminando a las naciones al desenlace del cual hablaron varios profetas. Claramente vemos que las naciones se están posicionando abiertamente en apoyo a intereses que buscan diezmar al pueblo hebreo. Esto no es sionismo, sino hechos, ya que muchos odian a los judíos, sin distinguir entre judíos, gobierno sionista, israelitas, etc. Lo que estamos viendo con este circo macabro que ha montado la ONU en cuanto a supuestamente reconocer un Estado palestino es la maniobra para seguir incrementando el odio a Israel, que culminará con la guerra de Gog y Magog. Si nos fijamos en las naciones que apoyan a Hamás desde la ONU y las comparamos con las naciones que se unirán para la guerra profetizada en Ezequiel 38 y 39, veremos que son los mismos. Si ahondamos un poco más en la comparativa de la profecía con la historia que se está desarrollando ante nuestros ojos, veremos que estas naciones están firmando pactos comerciales y bélicos muy importantes. Eso significa que en el momento en el que alguien encienda la mecha, el interés económico prevalecerá y por ello no habrá consideraciones éticas. Acordémonos que la Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, y que Satanás asalta el poder por medio de contrataciones. En un próximo vídeo veremos por qué Jerusalén es el epicentro de todo lo que viene por delante, desde la perspectiva de la geopolítica actual y de los intereses de los que están formando el gobierno del Anticristo. Volviendo al marco profético del inicio, constatamos que el misterio de la iniquidad ya está en acción y las condiciones para que se manifieste el inicuo se configuran rápidamente. Este contexto muestra también que lo que fomentan los agentes de la ONU lleva a la completa destrucción de Gaza, como profetiza la Biblia. Es fácil pensar que muchos israelíes se mudarán a Israel cumpliendo la profecía que dice que serán reunidos allí. Todo esto significa que tan pronto el Señor Jesús se lleve a su iglesia de la tierra, empezará a abrir los sellos, siendo que el primero permitirá que se manifieste el hombre de pecado según Apocalipsis 6:2. El Señor Jesús enseñó a discernir los espíritus observando los frutos. La ONU es la fachada de los poderes que están configurando ese gobierno del mal. Solo con esa pequeña muestra vemos cómo la crueldad de Satanás y sus servidores no tiene límites. Además de muchos otros conflictos con los que actúa de esa forma, la ONU, aun teniendo en sus manos el impedirlo, lo agrava mediante sus propias ONGs y otros recursos. La cuarta bestia descrita por Daniel. En este vídeo hemos querido desvelar la crueldad de ese gobierno que está a punto de manifestarse. Hemos querido mostrar quién realmente impide que se llegue a una paz y seguridad para todos los que sufren. Hemos querido mostrar cuánto le importa a la ONU los gazatíes, incluidos niños y mujeres, a los que tanto le gusta mencionar en su propaganda manipuladora. Lo que realmente hace la ONU es usar el sufrimiento humano, en este caso de israelíes y gazatíes, para avanzar con su plan de dominación de las naciones. Al morir en la cruz, el Señor Jesús vino a librar al ser humano de ese sistema despiadado y cruel. Pero solo los que han elegido creer en Él podrán ser salvos, ya que los demás han rechazado esa salvación. Los que sigan rechazando a Cristo se enfrentarán por toda la eternidad a este ser tan cruel que está por detrás de esta y tantas otras atrocidades. Queda poco para que la iglesia sea arrebatada. Examina tu corazón y mira a ver si de verdad crees en Cristo. Si es así, subirás en el arrebatamiento de la iglesia. Mientras, alaba al amado Redentor, porque ya te queda poco en esta tierra. Dios te bendiga. Como verás en nuestros canales, no promocionamos personas, ministerios, denominaciones, ni cobramos por nuestro trabajo. La idea es que, quien reciba el material, se centre en el mensaje, sin importar el mensajero. Apuntamos todo el tiempo a Cristo, porque solo Él puede redimir al hombre. Conectamos la profecía bíblica con los acontecimientos que nos rodean, a fin de poner en evidencia que solo Dios conoce el fin desde el principio y para mostrar con vivencias diarias, que la Biblia es la verdad. Eso ayuda a muchos a fortalecer la fe y tener una perspectiva más real del mundo que les rodea.
Trabajemos en equipo como cuerpo de Cristo. Nosotros producimos el material y tú lo compartes entre tus contactos. Así, juntos, haremos llegar el mensaje a más personas. Suscríbete a nuestros medios.